¿Qué pasaría si te digo que existe un estilo retrofuturista que inspiró a toda una generación, incluyendo a la serie de los supersónicos, y ayudó al crecimiento del consumismo en Estados Unidos? Acompáñame a saber un poco más sobre la arquitectura Googie, pero antes déjame explicarte un poco de su historia. El término Googie nació en el sur de California, específicamente en una cafetería de West Hollywood. Esta diseñada en 1949 por el arquitecto John Lautner, alumno del mismísimo Frank Lloyd Wright, pero es hasta 1952 que el crítico de arquitectura Douglas Haskell fue el primero en usar el término Googie, el nombre de la cafetería, para describir el movimiento en la revista House and Home Magazine. Dato curioso, ¿sabías que este estilo es llamado Googie en la costa oeste y doo-wop en la costa este de Estados Unidos? El 1 de septiembre de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Estados Unidos tiene un aumento significativo en la construcción de hogares, teniendo así una expansión económica. Y te preguntarás, ¿pero cómo pasó esto? Bueno, durante el periodo de la guerra, productos como papel, metal, goma o incluso chatarra eran utilizados en cantidades industriales para el armamento de guerra. Y al terminar este periodo, la atención pasó a producir bienes domésticos para los soldados que regresaban con sus familias. Una vez que los soldados habían regresado a sus hogares, sus familias empezaron a crecer. Según estadísticas de los años 70, hubo un aumento de bebés entre 1945 y 1963. Esta generación es llamada los baby boomers. Con la llegada de estos nuevos bebés hubo un cambio. Empieza la época de consumismo masivo. Uno de los objetos que se produjo masivamente a finales de los años 40 fue el automóvil, carro, coche, vehículo, auto, troca, como le quieran llamar. Pero durante la guerra sus producciones se vieron obligadas a parar para utilizar el material en equipamiento militar. Al concluir la guerra, con este auge de familias y compra de autos, más personas podían viajar a todas partes del país y como resultado las carreteras interestatales fueron expandidas. Los comercios empezaron a crecer y se fueron creando diferentes mercados accesibles a toda la población. Es un estilo arquitectónico con auge entre los años 40 hasta los años 60, utilizado en su mayoría en hoteles, moteles, cafeterías, autocinemas, boleras, entre otros. Esto, más que un simple estilo de edificios, era una forma de plasmar los sentimientos de una sociedad, permitiéndole soñar con temas de la era espacial con esperanzas de un futuro tecnológico y prometedor para la población, marcando una temporada que dejaba atrás los miedos de una Segunda Guerra Mundial que acababa de finalizar. Este estilo fuera de lo común se expandió por todo Estados Unidos y poco a poco los edificios retrofuturistas no eran exclusivos de una zona. Lugares como California, Florida, Nueva Jersey, Las Vegas, Seattle, entre otros, contaban con varias de estas excéntricas edificaciones. El éxito se esparció como pólvora. Alan Hess, arquitecto, historiador y autor de varios libros de la arquitectura Googie, en una entrevista para The Smithsonian Magazine expresó lo siguiente: Googie comenzó después de la Segunda Guerra Mundial como un estilo definible. Se volvió de interés en la cultura y duró unos buenos 25 años. Durante esta época varios arquitectos realizaron obras de este estilo. Los más conocidos, debido a que hicieron varias edificaciones o trabajaron en franquicias, se encuentran los siguientes: los hermanos Murray, creadores del Caribbean Motel; Maurice Lapidus del Hotel Fontainebleau. Este hotel es muy famoso porque una de las escenas de la película de James Bond fue filmada ahí. John Lautner, Cafetería Googie, el nombre del estilo. Stanley Clark Manston, el creador del primer McDonald's. Louis Ahmed y Alton Davis de Ahmed y Davis, los restaurantes Norms. Y Wayne McAllister, restaurantes Big Boys. Los arquitectos dejaron en sí volar su imaginación, ya que estos edificios eran muy singulares. Las características del Googie incluyen piscinas en forma de riñón, techos elevados, formas geométricas curvilíneas, el uso de materiales como el acero, vidrio y rótulos de neón,
elementos de la era espacial que simbolizaban movimiento, como boomerangs, platillos voladores, átomos y parábolas. En muchos casos, en varios moteles de Florida se encontraban palmeras de plástico. A principios de la década de 1970, sin embargo, el estilo Googie perdió popularidad. Después del aterrizaje lunar del Apolo 11 en 1969, los viajes espaciales se estaban volviendo menos novedosos. Según Alan Hess, el entusiasmo por la tecnología futurista como la energía nuclear se fue apagando. Los techos curvos y las superficies brillantes del Googie ya no se consideraban elegantes, por lo que las empresas volvieron a los estilos tradicionales que se percibían como más amigables con la Tierra. En el año de 1962 se crea la serie Los Supersónicos. Era una familia común y corriente que vive en el año 2062, proyectando el futuro de una manera muy progresista, donde se pueden ver las máquinas interactuando con humanos, viviendas superfuturistas, autos voladores, edificios en los cielos y vacaciones en otros planetas. Se sabe que los creadores se inspiraron en los diferentes edificios Googie encontrados por los alrededores de los estudios en California. Johnny's Coffee Shop. La cafetería Johnny's, inaugurada en 1956 por la firma de Amity Davis, fue considerado un icono de la arquitectura Googie de California. Con su colorida fachada de franjas blancas y azules, un contrastante letrero rojo, esta joya arquitectónica cerró operaciones en el año 2000. Aunque hoy en día se mantiene en perfecto estado, pareciera que es el lugar favorito para cuando Hollywood necesita una cafetería de los años 50. Muchas escenas de películas, series y videos musicales se han grabado ahí, entre ellas el video musical Beautiful Girls de Sean Kingston, una escena de la película American History X, otra escena del Gran Lebowski, la casa de Cadillac. Otro icono de la arquitectura Googie, este fue diseñado por los arquitectos Philip A. Colkin y Randall Duell en 1948, que por cierto, este señor Randall Duell, aparte de arquitecto, fue director artístico de películas, entre ellas una ni más ni menos, Cantando bajo la lluvia. La casa de Cadillac lo podemos ver en el video musical Want You Back de Haim, el video musical Free Falling por Tom Petty. Películas ya sean recientes o que tienen sus años, pero es que en varios lugares, especialmente en California, todavía se puede encontrar varias de esas joyas, aunque hoy en día quedan muy pocos a comparación de su época de auge, y varias organizaciones históricas buscan proteger estos lugares, lo cual, de acuerdo con todo lo anterior que hemos visto, la gente tenía esperanzas en el futuro después de un desastre como la guerra, y adaptaron los espacios a nuevas prácticas, y aunque sean generaciones diferentes a las actuales, tenemos las mismas ilusiones, como por ejemplo, no puedo evitar comparar la emoción de la llegada del hombre a la luna en los años 60 con los avances tecnológicos de hoy en día en compañías como SpaceX o Neuralink. Pareciera que este periodo será similar en avances comparado a la época Googie, donde los sueños del ayer nos llevaron a lo que somos hoy en día.